Cordial saludo compañeros y tutora, mi nombre es Gina Lorena Finatofe Ríos. El tema que seleccioné para esta actividad es psicología de la sexualidad. La primera diapositiva que voy a trabajar, vamos a hablar sobre la autoestima y la sexualidad y cómo está relacionada la autoestima con la sexualidad. Entonces, en primer lugar, vamos a tener en cuenta la autoestima en el sexo masculino y está relacionado con los patrones de crianza, conductas aprendidas, está relacionado con el trabajo o el desempleo y un menosprecio que ha sufrido la persona, ya sea por la pareja que actualmente tenga o con la que haya tenido. Entonces, es como un trauma que tiene la persona. Entonces, por eso hay baja autoestima. En este sentido, vamos a tomar en cuenta a Montaner 2014, quien dice que cualquier varón con baja autoestima porque había sido educado para dominar a su mujer y no lo conseguía, experimentaba un déficit de testosterona que afectaba su sexualidad, de modo que aparecía la difusión eréctil. Entonces lo que él nos menciona aquí son dos aspectos importantes. Uno, que son los factores culturales o los patrones de crianza que estamos hablando. Lo otro es de pronto un trauma que tiene la persona, ¿sí?, al sentirse impotente porque no logra su objetivo con el cual fue condicionado o con el cual fue educado, que es dominar a su mujer o tener dominio sobre su pareja. Y esto hace que su sexualidad no se desarrolle plenamente. En la imagen que vemos acá, vamos a hablar sobre la práctica conocida como porfiriato. Esto hace referencia a unas señoras bueno, a unas mujeres mexicanas que al finalizar el año siempre acostumbraban a arrodillarse frente a su esposo y a pedirle perdón por los errores cometidos. Entonces, ¿a qué voy con esta imagen? Que estos son factores de crianza o factores culturales que inciden mucho en la personalidad del individuo, en la autoestima, en la sexualidad, en todo eso que estamos hablando. La segunda diapositiva está relacionada con la conducta de la sexualidad. Entonces aquí vemos tres imágenes. La primera está relacionada con bebidas alcohólicas. Acá vemos unas sustancias psicoactivas y acá vemos una posible agresión física o verbal. Aquí nuevamente citamos a Montaner 2014, quien asegura que el hombre con baja autoestima y problemas de disfunción eréctil tienden a consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas como mecanismo que activa la sexualidad, y ya que por ello, por medio de la agresividad, se eleva el nivel de testosterona. Entonces, esto se convierte en una conducta repetitiva, ya que el hombre ha identificado cómo recuperar su masculinidad a través de estas sustancias, a través de la agresión, y por lo tanto se vuelve una conducta repetitiva. Volvemos a citar a Montaner 2014, quien manifiesta que la ingesta de alcohol en término medio hace que estos sujetos se eleven su autoestima y se vuelvan mucho más agresivos, y por ende pues se da el aumento de testosterona y así ellos recuperan su capacidad sexual, lo que hablábamos anteriormente. En la otra diapositiva vamos a hablar sobre las bases biológicas, o sea, qué causa este problema. Tenemos, en primer lugar, tenemos el déficit de testosterona. Este déficit de testosterona, que es una hormona masculina, pero también la tienen las mujeres en menos cantidades, lo que presenta es la reducción del impulso sexual, disfunción eréctil, bajo nivel de espermatozoides, agrandamiento de los pechos, también pérdida de masa muscular, pérdida del vello corporal, la atracción, por decirlo así, sexual, y se vuelven menos atractivos. En los hombres que tienen alto nivel de testosterona, pues es mucho más diferente, por decirlo así, tienen una autoestima bastante elevado, su masa muscular se conserva, son más atractivos, su masculinidad, por decirlo así, es mucho más prolongada que los que tienen déficit de testosterona. La disfunción eréctil como consecuencia del déficit de testosterona. Entonces aquí el acto sexual no se puede conceder porque pues el miembro del paciente o de la persona no alcanza la erección que debe tener. Entonces vamos a hablar sobre dónde es la producción de testosterona en el caso de los hombres. En el caso de los hombres está relacionado con los testículos y las glándulas suprarrenales. En el caso de las mujeres está relacionado con los ovarios. Ahí se produce la testosterona en niveles muy bajos.
Ahora vamos a hablar de la serotonina, que es un neurotransmisor. Las personas con bajo nivel de serotonina presentan sentimientos negativos, preocupaciones o irritabilidad, ataque de pánico, depresión, ansiedad, entre otros trastornos de salud. Las personas que no padecen ese trastorno, por lo tanto, son más activas sexualmente, ya que la testosterona y la serotonina están muy relacionadas. Bueno, vamos a hablar del tratamiento desde el campo de la psicología. Acá hay dos componentes. Entonces, el primero tiene que estar relacionado con las disfunciones sexuales médicas. En este punto, el psicólogo no puede intervenir porque pues se relaciona con intervenciones quirúrgicas para resolver este problema de erección y por lo tanto solamente es tratado por médicos especialistas o médicos cirujanos. Solamente el 2% de esas patologías llegaban al quirófano según Montaner 2014. Ahora vamos a hablar de disfunciones sexuales psicológicas entonces. La primera característica sería el cambio de una relación puede favorecer al paciente, lo que implica que una patología que es una patología que el mismo paciente tiene la potestad de recuperarse por sí solo. En casos más graves, por decirlo así, o más complejos, pues tiene que recurrir a un especialista como un psicólogo para que éste, por medio de terapias de pareja, pueda restablecer esa disfunción y también a través de la terapia sexual. Entonces, estas dos terapias son las que maneja el psicólogo y en caso de ser del psicólogo identificar disfunciones sexuales que requieran de intervención quirúrgica, pues él lo remite al especialista, que serían los médicos cirujanos, para que traten y valoren al paciente. Bueno, conclusiones. El estudio de las bases biológicas de la conducta en psicobiología busca comprender el comportamiento humano, los procesos mentales y funcionales del organismo. Asimismo, busca identificar aquellas patologías que se derivan de factores biológicos, psicosociales y culturales. Entender cómo funciona nuestro organismo nos brinda una ventaja al momento de enfrentarnos en la práctica profesional, ya que podemos identificar cuál es la patología que aqueja al paciente, cuál es la raíz de su problema, de qué manera podemos intervenir para aliviar el malestar en dicho paciente. Finalmente tenemos la referencia bibliográfica, que en este cuento se tuvo en cuenta una sola lectura para esta diapositiva, que es de Montaner 2014, quien en su libro titula La maté porque era mía. Psicología de la ira, la violencia, la agresividad y la sexualidad, que se trabajaron para los otros trabajos que venimos haciendo en esta unidad. Compañeras, compañeros, tutora, muchas gracias por el espacio y hasta una próxima.